Dale. Muy bien, amigos de La Mula, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a estrenar este espacio de entrevistas, conversando en esta ocasión con Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular. Las cifras globales del país en términos de la lucha contra la pandemia no están siendo muy positivas. En general, ya uno pone en cuestión si efectivamente estamos en una meseta, porque las cifras de muertos, de contagiados, de disponibilidad de UCIs, etcétera, revelan que la situación no parece estar bajo control. Sin embargo, algunas noticias positivas se puede extraer de la realidad, y una de ellas es el relativo éxito que están teniendo algunas regiones en el manejo de la pandemia. En particular, resalta la región de Cajamarca, y por esa razón hemos invitado a Mesías Guevara para conversar y que nos explique cuáles son las razones de los resultados que está mostrando su región. Señor Mesías Guevara, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a La Mula. Buenos días, Juan Carlos. Muy agradecido por esta oportunidad que me dan y asimismo hacer llegar el saludo cordial como corresponde a todo el pueblo peruano que esta mañana nos están viendo y escuchando. Mira, nosotros aquí en Cajamarca lo primero que hicimos fue tomar conciencia de que debemos de trabajar de manera unida, de manera consensuada, entre los tres niveles de gobierno, asimismo también con las organizaciones sociales y la propia comunidad. Y es en ese sentido que el día 14 o 15 de marzo, cuando el señor presidente por vez primera dio la cuarentena, declaró la emergencia, en esa misma noche en el despacho del gobierno regional, nosotros recibimos el mensaje y al día siguiente nos reunimos todos estableciendo una estrategia de manera consensuada, como reitero, con los tres niveles de gobierno, incluso con los subprefectos también. Y es ahí que decidimos establecer un cerco regional para no permitir el ingreso desordenado a nuestra región, y es por eso que incluso lo hemos recrudecido en la última reunión del Comando COVID, donde a Cajamarca solamente pueden ingresar 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado. Hemos recrudecido todo ese ingreso para que sea ordenado, y por otro lado también establecimos un cerco epidemiológico, determinamos hospitales COVID y seguimos trabajando en la primera línea, en la primera respuesta, para que de esa manera nosotros sigamos trabajando de manera ordenada y consensuada. Yo resalto Cuando mucho usted y habla nunca me de, cansaré de resaltar el tema del comportamiento de la comunidad. cuando usted menciona tres niveles del gobierno regional, ¿qué niveles se refiere? Yo me refiero al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno municipal, Ah, ok. tanto provincial, tanto distrital, alcalde de centros poblados, y por supuesto también a los subprefectos, como vuelvo a reiterar, y por supuesto, sin dejar de lado la relevancia y el protagonismo del personal de salud y también las diversas direcciones de aquí de Cajamarca, como agricultura, como transportes, que han estado y están al frente de la batalla. Y por supuesto las rondas campesinas y urbanas también que se sumaron a esta cruzada. Ahora, las cifras efectivas, concretas de Cajamarca, ¿cuáles son? ¿Cuántos fallecidos hay? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántas camas disponibles? Que es el drama de muchas regiones en el Perú. ¿Cómo es en el caso de Cajamarca? Bueno, las cifras que hasta hoy nosotros tenemos de infectados son 690 aproximadamente, y eso que se ha incrementado precisamente por este éxodo que está ocurriendo a nivel nacional. Muchos no lo están viendo este punto, Juan Carlos, porque nosotros consideramos que a nivel nacional debe haber una movilización social de aproximadamente 2 millones de peruanos, de los cuales a Cajamarca le toca 70.000 personas aproximadamente. Y es por eso que se incrementó el número de infectados. Antes de ese decreto supremo 068 apenas teníamos 30 infectados y ahora tenemos 696. Fallecidos tenemos 9, de los cuales si actuamos de manera rigurosa clínicamente, yo diría que por COVID solamente son 4 personas que han muerto por el COVID. Nosotros, por supuesto, que ya lo hemos sumado como COVID, como sospechosos, porque han muerto por otras patologías. Uno, un joven, por ejemplo, falleció por insuficiencia renal, otro falleció porque tenía un derrame cerebral, otra persona falleció porque tenía o le dio infarto cardíaco, y ya nosotros, otra persona encontramos fallecida en su domicilio.
Entonces, pues simplemente porque les fueron, digamos, sospechosos, falsos negativos, ya, o falsos positivos, al final lo declaramos como COVID-19, con COVID-19. En tema de la unidad de infraestructura, quiero decir que nosotros tenemos aproximadamente 22 ventiladores mecánicos, tenemos camas UCI, un promedio de 8 en toda la región, los cuales están siendo utilizadas, pero ningún paciente está en tema utilizando el ventilador mecánico, ningún paciente. Ah, ningún paciente. Están en UCI, pero sin auxilio del ventilador. Así es. Nosotros que estamos haciendo ahí, mi estimado Juan Carlos, lo que estamos haciendo es detectamos a un paciente, digamos, positivo y de manera inmediata lo aislamos, ya sea en su hogar, ya sea en albergues que hemos establecido. Por ejemplo, aquí en Cajamarca tenemos la residencia de la universidad, también tenemos el colegio de enfermeras, iglesias evangélicas que nos han donado, o perdón, nos han transferido por esta pandemia para poder hacer ahí las cuarentenas. Igual pasa con las provincias y los distritos, donde los señores alcaldes también están haciendo los albergues. Y también hemos establecido, bueno, que se sepa, nuestro hospital virtual, es decir, un hospital donde recibimos teleconsultas y llamadas, y ahí está un promedio de 40 médicos al servicio de toda la región, eso utilizando la tecnología de información y comunicación. Hasta hoy, a través de este hospital virtual, hemos adherido a 2.600 personas con el objetivo de evitar el hacinamiento en los hospitales. Ahora, las nuevas normas del gobierno que relajan de algún modo la cuarentena, ¿han impactado en la situación real de las calles en Cajamarca? Bueno, fíjate que sin lugar a dudas, ¿no? Hay más movimiento tanto de la pequeña empresa. Aquí en Cajamarca también tenemos un alto índice de informalidad. Hay gente porque ya es un dilema también quedarse en la cuarentena o morir. Y nosotros lo que estamos haciendo es apoyando. Ayer, por ejemplo, ya hemos iniciado también lo que es un tamizaje a los mototaxistas, a los de la combi, a los mercados, a los mercadillos y a todas las personas que salen positivos, simplemente los aislamos. Es decir, que nosotros, en primer lugar, seguimos siendo bastante rigurosos en el ingreso a la región de Cajamarca, pero internamente estamos haciendo intervenciones inopinadas. El sábado último, por ejemplo, hemos hecho tamizajes en las 13 provincias de Cajamarca, en sus principales mercados. Para esta semana estamos programando hacer lo mismo en los 114 distritos. Es decir, nosotros estamos haciendo lo que se llama inteligencia sanitaria, yendo a una búsqueda a los focos infecciosos y ahí aislarlos y evitar que eso se propague. También estamos haciendo uso de nuestros aplicativos digitales tipo Waze, donde una persona que sale, digamos, positivo, lo identificamos y rastreamos quiénes han sido sus contactos. ¿Y por qué cree que en el resto del país no está ocurriendo así? ¿O en el gobierno nacional? Bueno, ¿Cree que se ha equivocado? yo creo que el gobierno nacional, digamos, está haciendo grandes esfuerzos, pero ellos se han centrado por la presión mediática, creo, solamente comprar, fortalecer la UCI, fortalecer los ventiladores. Todo el mundo habla de ventiladores, todo el mundo habla de camas UCI, pero no hay, muy poco están hablando del equipo de respuesta de primera línea. Es ahí que tenemos que hacer, porque si nosotros vamos a la práctica, mi querido Juan Carlos, vamos a ver incluso que hay muchas personas que fallecen en sus hogares ante la escasez de un ventilador. Entonces ahí tenemos que ver, por ejemplo, el tema de la inteligencia sanitaria, tenemos que ver el tema relacionado con la telesalud, tenemos que ver con el tema del tratamiento propio, que hasta ahora hay un gran debate a nivel mundial, no solamente nacional, qué darle a un paciente. Y por lo tanto, ahí nosotros tenemos que establecer toda una red de laboratorios para pruebas moleculares y pruebas rápidas, por supuesto, para de esa manera tener un descarte inmediato e identificación de los focos infecciosos. Yo creo que el gobierno se está dejando presionar mucho por la parte mediática. Ahora, esta crisis ha servido para que muchos empiecen a cuestionar el proceso de regionalización, los casos de corrupción, de ineficiencia en el reparto de alimentos, de canastas, etcétera, ha generado que muchos exijan que el gobierno recentralice algunas funciones. Y el Congreso en particular, incluidos algunos congresistas correligionarios suyos, han votado a favor de que el Ministerio de Salud retome el control de las direcciones regionales de salud mientras dure la pandemia. ¿Qué opina usted sobre ello? Bueno,
Esta es una opinión, una visión equivocada, sesgada, desconocimiento total de lo que pasa en el país. En primer lugar, el proceso de descentralización tiene varias aristas, no solamente la regionalización, también la municipalización, y por lo tanto es un tema, eso es lo que pasa, mi querido Juan Carlos, que lamentablemente hoy muchos políticos, incluyendo a algunos congresistas, que lamentablemente no tienen una visión de Estado, simplemente están actuando por impulsos, por medidas voluntariosas, y olvidan que hay toda una reforma establecida en el Acuerdo Nacional, olvidan que hay 35 políticas de Estado, olvidan que un congresista tiene que tener eminentemente una visión, una política y una formación, una esencia de estadistas y no simplemente populares. Y es en ese sentido que este tipo de medidas están fuera de contexto e ignoran cómo funciona en estos momentos el aparato público. Fíjate que las DISAS o las gerencias regionales de salud o la DIRESA, como se en algunos casos, nunca tienen autonomía. Es decir, toda acción, toda decisión que desde el punto de vista presupuestal, el punto de vista de inversión, el punto de vista de administración y del punto de vista tecnológico y sanitario, todo depende de MINSA. Por lo tanto, en emergencia, con pandemia o sin pandemia, cualquier decisión que nosotros queramos tomar en las regiones, lo podemos hacer siempre y cuando contemos con la autorización de MINSA y del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, es una propuesta que carece de sustento técnico y sobre todo de conocimiento real de lo que pasa en el aparato público y a nivel en la realidad nacional. Ahora, el propio MINSA, el propio ministro Zamora, es uno de los que ha señalado que en el plan de reforma de la salud pública que se va a plantear a futuro o luego de esta crisis, incluye volver al fuero del gobierno central las responsabilidades vinculadas a la salud. Usted no estaría de acuerdo, me imagino, por lo que acaba de decir. Bueno, ahí entraríamos a un gran debate con el señor ministro, respetuoso, alturado. Por ejemplo, yo le diría que hasta ahora él debe poner fuerza, que esta pandemia es una gran oportunidad, por ejemplo, para establecer lo que es el tema de la telesalud. Por ejemplo, para que él impulse el tema del SIGA patrimonial. ¿Qué significa el SIGA patrimonial? Que nosotros entendamos que hay un inventario real en lo que significa el tema relacionado al equipo de médico que tenemos en todas las establecimientos de salud, dependiendo de su nivel de jerarquía, donde ahí incluso hay conceptos de iguars, hay conceptos de reposición, hay conceptos de compras nuevas, y eso el ministro debe aprovechar esta oportunidad. Debe dar mayor estabilidad a la OTI, por ejemplo, a la Oficina de Tecnología, Información y Comunicación. Es importante que en estos momentos establezcamos lo que es las historias clínicas electrónicas. Es importante que en estos momentos establezcamos en todo el Perú a nivel regional los hospitales virtuales. Y de recordarle al señor ministro Zamora de que en el año 2015, en el foro del Acuerdo Nacional, ya se estableció una reforma que tiene que ver con los factores críticos de éxito para que funcione de manera correcta el sistema de salud, donde está lo que es recursos humanos, infraestructura, capacitación y lo que es la ingeniería biomédica, en el marco de la OPS y la OMS. Por lo tanto, yo creo que el señor ministro debe aprovechar esta gran oportunidad para hacer la reforma, sí, que todos estamos de acuerdo, en el marco del acuerdo nacional que ya se hizo en el 2015 de manera consensuada, donde participaron todos los gremios, todos los partidos políticos. Ese es otro tema, mi querido Juan Carlos, que lamentablemente no se quiere ver que las políticas de Estado y el acuerdo nacional deben ser vinculantes, no simplemente declarativas. Pasemos a un tema quizás menos agradable para usted, la situación de Acción Popular en el Congreso. No se entiende. Hoy en día Acción Popular es la primera fuerza política del país, tiene además de gobernadores regionales como usted en la alcaldía de la principal ciudad de la República, como es Lima, y en el Congreso se han abocado a presentar iniciativas legales que no se llega a entender su organicidad, contra la migración venezolana, legalizando invasiones, legalizando a los colectiveros informales, planteando un referéndum para cambiar la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿quién manda en Acción Popular? ¿Mesías Guevara? ¿Raúl Díez Canseco? ¿Johnny Lescano? ¿Quién manda en Acción Popular? Bueno, en Acción Popular manda la militancia, que siempre está enmarcada dentro de un pensamiento doctrinario que Fernando Belaúnde Terry nos ha dejado. Y es en ese sentido, yo tampoco voy a negar
de que no solo en Acción Popular, sino todas las fuerzas políticas estamos atravesando por una seria crisis de institucionalidad, lo cual muchas veces ha sido fomentado lamentablemente por el sistema electoral, donde está el sistema, fundamentalmente el Jurado Nacional de Elecciones, está RENIEC, está la OMPE, en el manejo de los padrones, por ejemplo, y por otro lado en el reconocimiento de las autoridades. Ahí nosotros teníamos en Acción Popular a Rafael Vázquez reconocido e inscrito como secretario general hasta el año 2016. Y ahí empieza la crisis de Acción Popular, cuando presionado por algunos congresistas, el Jurado Nacional de Elecciones se dejó presionar y revocaron la inscripción de este secretario general. Y de ahí en adelante, lamentablemente, la alternancia dirigencial y democrática que siempre se ha dado en el partido se cortó. Y yo, por ejemplo, y de Desarrollo de Alba, ella es la vicepresidenta, yo el presidente, ya nuestro mandato culminó, digamos, desde el punto de vista institucional, pero sí tenemos el reconocimiento del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2018, noviembre de 2018, y de ahí no tenemos secretario general desde el año 2016, cuando revocaron la inscripción de Rafael Vázquez Neira, y eso es un tema que yo sí, abiertamente digo, que el sistema electoral se dejó presionar por ciertos congresistas y revocaron esa inscripción, y ahí hemos tenido problemas, incluso con el manejo de los padrones. Anoche ¿Y tú debes haber escuchado. eso cree que explica el desmadre de la bancada? Bueno, y ese es otro tema que lamentablemente el desmadre de la bancada, por ejemplo, está ocurriendo simplemente porque hay tentaciones en ciertos congresistas, no solo de mi bancada, sino también de otras bancadas, de otras fuerzas políticas, en la que ellos están tentados más pensando en el 2021, otros en el 2022, es decir, casi todos se han declarado en campaña política, y en el caso de Acción Popular estamos muy preocupados, nos hemos declarado en sesión permanente el comité político para recordarles de manera fraternal a nuestros congresistas de que existe una agenda parlamentaria. Esta agenda parlamentaria fue aprobada en diciembre de 2019, del año pasado, antes del proceso electoral, y con esa agenda parlamentaria nos presentamos ante el pueblo peruano, y luego en virtud de ella nos han dado el apoyo, nos han dado una primera minoría, tampoco es una mayoría aplastante como otras fuerzas políticas la han tenido, y es en ese sentido de que del comité político estamos teniendo reuniones incluso ya con el propio presidente del Congreso, Manuel Merino, vamos a tener reuniones con los voceros y con los presidentes de las comisiones para explicarles de que tenemos una agenda parlamentaria y que esa agenda parlamentaria fue la oferta electoral que el partido ofreció al pueblo peruano. Ahora, la situación ha llegado al extremo que el alcalde de Lima, que es un recién llegado, digamos, a Acción Popular, ha lanzado un tuit criticando a los congresistas de Acción Popular, y lo mismo ha hecho el señor Raúl Díez Canseco en una carta abierta donde ha firmado junto con otros personajes de la vida política peruana. ¿A usted no se le ha escuchado criticando a su bancada por alguna razón? ¿O la bancada es suya? Yo estoy activo en el Twitter y te agradezco por esta entrevista, porque algunos medios de comunicación creo que prefieren solamente entrevistar a la gente de Lima. Yo te agradezco de manera muy particular y especial, porque sin lugar a dudas, mi posición siempre le he dicho y lo seguiré diciendo. Incluso proféticamente, no sé, yo lo dije antes de la elección, el futuro de Acción Popular para el 2021 dependerá de este Congreso, de lo que haga este Congreso. Porque el pueblo peruano sintió que el Congreso anterior, que fue disuelto, tampoco lo representaba. Y por lo tanto, a este Congreso yo creo que todavía es tiempo de llamarlos a la profunda reflexión para que podamos activar de manera concreta. Ahora, los pareceres, tanto de Jorge Muñoz como de Raúl Icanseco, sin lugar a dudas son pareceres individuales que tenemos que valorar en el comité político. Son muy respetables, con algunas cosas que ellos dicen se puede compartir, se puede estar de acuerdo, pero otros simplemente se respeta porque estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar la libertad de expresión. ¿Usted cree que hay ya lo dejó entrever, pero que hay una preferencia mediática por los gringos de Acción Popular, Alfredo Barnechea, Raúl Díez Canseco, Jorge Muñoz, y que a usted un poco que lo cholean? Fíjate que yo diría de que más que cholearme es desconocer una realidad. No es Mesías Guevara, sino es un gran porcentaje del Perú en el que tenemos muchas cosas que decir. Por ejemplo, en el tema político. Yo siempre he dicho, yo estoy dispuesto a debatir internamente o externamente, llevando la voz del Perú profundo, una voz del Perú profundo que estamos sufriendo las consecuencias de una visión centralista. Fernando de la Unde Terry tuvo una visión totalmente distinta,
Fernando Belaúnde Terry decía pensamiento, palabra y acción. Él decía, la palabra encuentra eco en la acción. Por lo tanto, hay muchos que hablan de la comodidad de su escritorio, de la comodidad de su burbuja palaciega que muchas veces les da, pero que no están en la cancha. Hay millones de peruanos que sí sentimos la necesidad de modernizar el Estado. Y eso que un instrumento fundamental, sin lugar a dudas, es el Congreso de la República. Por eso yo invoco, al margen de la discrepancia política que podamos tener con los señores congresistas de mi bancada y de toda la representación nacional, que tengan una esencia de estadistas. Y con esa esencia de estadista vamos a sacar adelante a nuestro país. ¿Usted ha conversado últimamente con el presidente del Congreso, el señor Merino? No solamente yo, sino que el comité político, este lunes último, hemos conversado y hemos trazado una línea, hemos concordado, hemos analizado los puntos débiles y la fortaleza que tenemos y hemos hecho una ruta que sin lugar a dudas esta semana la tenemos que implementar. Hoy en la tarde tenemos otra reunión virtual con el comité político también y eventualmente el señor presidente del Congreso está bastante animoso para fortalecer el diálogo, no solamente en bien del partido, sino en función del país, porque como usted ha dicho, Juan Carlos, hay muchas iniciativas legislativas que no responden a un interés público y no responden a un interés nacional. Usted en particular, ¿está de acuerdo en reformar la Constitución? Mira, yo pienso que sí, pero no es el momento. O sea que en el momento no es propicio, porque la Constitución tampoco es un instrumento o un contrato social que debe ser permanentemente. El contrato social hay que cambiarlo de manera constante, de acuerdo a las circunstancias que se nos permiten, y creo que incluso el modelo económico actual de nuestro país también ya llegó a su tope, que están parados en la Constitución. Pero sin embargo hay que ser honestos y hay que ser realistas. No es el momento de debatir en estos momentos un cambio de la Constitución. Esperemos que el Perú se normalice, que cambien las situaciones y que estemos mayor reposado, con mayor serenidad. Y ahí empecemos abiertamente, tampoco tengamos miedo. Por ejemplo, para mí el modelo económico del país debe sustentarse en una economía nacional de mercado, la cual debe sustentarse en el conocimiento. Cuanto más conocimiento generemos, vamos a ser un país altamente competitivo. Y eso hay que decirlo, sin ningún miedo. Pero como te reitero, en este momento no es oportuno, simple y llanamente porque la medicina puede ser peor que la enfermedad. Ahora, ¿usted ya descartó o confirmó su intención o interés de ser candidato a la presidencia en 2021? Bueno, yo soy en este momento gobernador de mi región, tengo un gran compromiso, estoy en modo Cajamarca, te soy sincero, estamos muy concentrados aquí en el trabajo, sin embargo, los políticos nunca podemos descartar nada, ¿no? Pero yo en estos momentos diría que estoy 100% en modo Cajamarca. Ahora, pero eso lo va a tener que definir Acción Popular este año, ¿no? Claro, Acción Popular y en ese sentido hay varios precandidatos que incluso ya están en carrera, están en campaña, a quienes yo felicito por este esfuerzo que están haciendo. Por supuesto que ya han cambiado del mundo de las visitas a lo que significa el tema virtual y bien por ellos, ¿no? Bien por ellos. Ahora la única invocación que yo haría a todos los precandidatos del partido es de que estudien bien el pensamiento de Belaúnde y que no hagan un sesgo y que está clarísimo. Nos diseñó un derrotero que incluso, Juan Carlos, te confieso, ese derrotero, ese plan de gobierno, esa visión de futuro que tuvo Fernando Belaúnde Terry, yo lo estoy aplicando aquí en mi región de Cajamarca. Estoy sacando 4 decretos regionales que tienen que ver con la agricultura, algo que Fernando Belaúnde Terry hablaba de la emancipación alimentaria hace 64 años. Fernando Belaúnde Terry hablaba de lo que es la ecuación hombre-tierra-agua. Nosotros estamos lanzando nuestro Instituto Regional del Agua. Fernando Belaúnde Terry hablaba de la ecuación hombre-información. Estamos trabajando en la digitalización de nuestro país. Fernando Belaúnde Terry hablaba de un pensamiento eminentemente humanista. Aquí en Cajamarca hemos establecido el modelo SEDA, salud, educación, deporte y arte. Por lo tanto, yo sí sigo ese pensamiento porque considero que es un pensamiento eminentemente humanista, con un espíritu eminentemente noble y sobre todo constructor. ¿Usted cree que Alfredo Barnechea o Raúl Seco representan la esencia del pensamiento de Acción Popular? Bueno, a mí me gustaría escucharlos en un momento, a ver qué es lo que ellos dicen. Por supuesto que una cosa, Fernando Belaúnde Terry siempre decía, la palabra encuentra eco en la acción. Es decir, no solamente basta hablar. Incluso
los hombres y las mujeres trascienden por tener un pensamiento tridimensional, es decir, pensamiento, palabra y acción. Tomás Alva Edison decía 99% de transpiración y 1% de inspiración. Por lo tanto, yo quisiera verlos a todos, no solamente a ellos, sino a todos los peruanos y de manera muy particular a mis correligionarios, con más acción, menos verbo, más acción. Una pregunta final. ¿Sus relaciones políticas o administrativas con el gobierno, con el presidente Vizcarra, siguen siendo fluidas? ¿Conversa con él permanentemente o se ha roto la relación? Bueno, como corresponde, ¿no? Es decir, de los tres niveles de gobierno, tanto nacional, regional y provincial, deben ser abiertas, deben ser fluidas, porque ambos somos, los tres somos ejecutivos. No, ahí debemos de romper ese paradigma. Por eso cuando dicen mira que el gobierno nacional, mira que el gobierno regional, mira que el gobierno municipal, estamos con un viejo paradigma. Ese paradigma hay que romperlo y hay que cambiar por uno nuevo, porque el ejecutivo somos uno solo desde el punto de vista administrativo y sobre todo desde el punto de No, vista de ejecución presupuestal. le pregunto eso Sí. porque sería bueno que hable usted con el presidente, ¿no? Y de repente el presidente aprende un poco de lo que está ocurriendo en Cajamarca para manejar la pandemia a nivel nacional. Bueno, yo te soy sincero, no creo tener esa, digamos, esa dimensión como para decirle al señor presidente de la República qué debería de hacer, ¿no? Ahí sí, discúlpame, Juan Carlos, permíteme ponerme un poquito de humildad. Muy bien, señor Mesías Guevara, muchísimas gracias por estos minutos. Juan Carlos, muchas gracias y decirles a todos los peruanos que no perdamos la esperanza, que incluso es momento que prime la solidaridad entre todos los peruanos y que cualquier interés político e interés subalterno personal deben ser postergados. Ahora todos debemos estar unidos porque tenemos un enemigo común e invisible que es muy peligroso y más peligroso que incluso puede hacer que tomemos decisiones erróneas. Que muy buenos días, muchas gracias, que Dios bendiga a